trataré de dar una especie como de contexto de la lectura, que bueno, hoy es sobre Maquiavelo, ¿no? Bueno, es la lectura de El Príncipe de Maquiavelo, que creo que pues es como muy famosa. Aparte, todo el mundo utiliza este término de maquiavelismo, ¿no? O maquiavélico. Eso es muy maquiavélico y que ha terminado como por hacer a un lado al personaje y más como a la idea de lo que quiere decir el propio, o más bien de lo que dijo el propio personaje, ¿no? Bueno, aquí yo les quise enseñar mis versiones. Bueno, esta es una versión X del Príncipe que tengo, que me la compré en un mercadito. Pero esta es una versión en italiano. La neta es que yo no sé nada de italiano, pero pues es para farolear, ¿no? Este, um, y bueno, esta me la compré ahí en Roma. Entonces por eso es como especialita y la tengo ahí guardada. Algún día aprenderé a italiano para poder leerla en esta versión. Bueno, ¿qué onda con Maquiavelo? Maquiavelo es, como ya vimos, un poco, pues él es parte del Renacimiento, ¿no? Toda esta idea de tratar de racionalizar todo y de tratar de actuar a partir del uso de la razón instrumental para poder llegar a ciertos objetivos, ¿no? Y creo que esto se ve plenamente en el libro del Príncipe, ¿no? O sea, lo que él trata de hacer en este libro es de dar ciertas técnicas o ciertas estrategias para, para que nosotros o para que el lector al que él estaba dirigido, que era Lorenzo de Medici, pudiera aplicarlo y pudiera llegar al objetivo de mantener el poder, ¿no? Esa es la idea central del libro. Cómo un príncipe puede mantener el poder, ¿no? No perderlo. Ya sea que se trate de un príncipe nuevo o de un príncipe que no es nuevo, ¿no? Que ya viene de generaciones pasadas de su poder. Y un poco esa es la discusión. Entonces, también pensemos, Maquiavelo, pues nace en estas ciudades y en donde son el origen del propio Renacimiento, ¿no? Bueno, él es de Florencia y como ya vimos, esta ciudad ha tenido una importancia para el propio desarrollo del Renacimiento. Y Maquiavelo tiene experiencia política, tiene experiencia como administrador y, en su propia ciudad, aunque los vaivenes de la política, los vaivenes de digamos, de todo el rollo político que hay en Italia, que Italia está dividida todavía en distintos principados, ¿no? O sea, Italia no existe como país todavía en esta época. Y, y están por un lado los estados papales, hay otras repúblicas, ¿no? Bueno, está la República de Venecia, está Milán, también están interviniendo en Italia durante ese momento de su vida, España y Francia, ¿no? O sea, hay como todo un collage de diversos actores políticos con diferentes intereses, que también tiene mucho que ver con lo que él escribe al final del libro, que bueno, ya cuando hablemos de esta otra parte del libro, eh, que él está muy interesado en la unidad de Italia, ¿no? Y él piensa que para unificar toda Italia hace falta un príncipe muy fuerte, un príncipe que sea capaz de unificar todos estos reinos divididos y de terminar con todas estas peleas, ¿no? Entre los propios italianos. Entonces también ese es uno de los objetivos por los que escribe el príncipe, ¿no? Además de también de sacar dinero, en la época en la que él escribe El Príncipe, pues anda pobre, no tiene chamba, y por eso le escribe El Príncipe a Lorenzo de Médicis, porque lo hace como una especie como de intención de congratularse con él para que Lorenzo de Médicis, que es uno de los personajes importantes dentro de la ciudad de Florencia, le dé trabajo, ¿no? Y le dé un puesto dentro de la estructura política de la ciudad, aunque no lo logra, ¿no? O sea, no le dan esa chamba a la que tanto aspira.
sobre todo por, como ya decía, los vaivenes de la política, porque él está, de repente está apoyando uno de los grupos dentro de Florencia y luego está apoyando otros y se ve forzado a tener que estar como una especie de chapulín, porque si no, si no, no puede permanecer activo en la política, ¿no? Um, Hay un personaje que él admira mucho y que también vive durante la misma época en la que él está haciendo política, que es, que es este personaje César Borgia, ¿no? Que incluso lo menciona en el propio libro del Príncipe. César Borgia es hijo del Papa Alejandro VI, que bueno, el verdadero nombre de este papa es Rodrigo Borgia. Hay toda una historia detrás de los Borgia en Roma, en la ciudad de Roma, son una especie de mafia familiar, igual que los Medici en Florencia. Y, y Maquiavelo se fija en esta figura de César Borgia porque le parece que es la figura del príncipe ideal, ¿no? Le parece que César Borgia tiene todas esas virtudes que él busca en un príncipe, ¿no? A pesar de que al final César Borgia no puede mantener su poder, porque cuando muere su padre Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, todo su poder se desvanece. Pero dice Maquiavelo, esto fue una cuestión de la fortuna, no fue una cuestión de que a él le faltara la virtud, sino fue una cuestión que pues no le salió bien, ¿no? Se murió su papá antes de tiempo, pero en realidad César Borgia hizo muy bien las cosas, ¿no? Al menos desde la perspectiva del propio Maquiavelo, ¿no? Incluso si les interesa como este rollo de los Borgia, hay una serie, aunque ya no sé si esté en alguna plataforma, pero que se llama así, Los Sí, está en Borgia, Netflix. hasta Netflix. Este, um, si quieren verla, sale Jeremy Irons y bueno, otros ahí, ¿no? Entonces, sí, la importancia de los Borgia para él o de César Borgia para él es muy importante, ¿no? Perdón, la figura de César Borgia para él es muy importante. Y trata de representarlo también en el libro, ¿no? Y no solo a César Borgia, sino a un montón de personajes históricos, ¿no? O sea, una de las cosas que él menciona es que hay que seguir los pasos de los antiguos, ¿no? De aquellos que han hecho grandes cosas. Hay que tratar de imitarlos porque ellos ya lo hicieron primero, ¿no? Antes que todos nosotros. Entonces, hay que tratar de aprender de esas experiencias. Y, entonces, bueno, digamos, en ese sentido, Maquiavelo refleja muy bien su época, esta época que trata de, a partir del uso de la razón, eh, dar con ciertas leyes que puedan ayudar a los seres humanos a actuar en política, ¿no? Para él la política es una cuestión de lucha y de guerra, ¿no? Um, no quiere decir que sea la única, durante los últimos años han salido otras perspectivas, ¿no? Que tratan de ver la política no simplemente como esa lucha contra el otro, eh, um, sino como escuchar al otro y todo esto, todo este tipo de cuestiones. Pero aún así parece que Maquiavelo sigue triunfando al final, ¿no? Cuando vemos todas estas divisiones políticas y todas estas, pues no sé, irreductibilidades del antagonismo político, ¿no? Que parecería que no puede llegar a tener fin, ¿no? O sea, el sueño liberal en el que todos seamos hermanos y vivamos juntos y felices parece una cosa muy lejana. Um, entonces, bueno, digamos, este es el mundo en el que está insertado Maquiavelo, ¿no? Tengamos un contexto más o menos claro de dónde se desarrolla su vida. Entonces, bueno, a partir de esto sí me gustaría que empezaran a participar, ¿no? A que me dieran sus opiniones con respecto a la lectura y demás, ¿no? La compañera Michelle Rodríguez levantó la mano primero. Bueno, más que nada son dos cuestiones. Una, yo sabía que según Maquiavelo se inspiró en el libro chino. ¿Eso es cierto?
se inspiró en el libro chino de... Perdón, no te escuché esa parte. El libro chino del arte de la guerra. Bueno, el nombre del autor, Ah, es que sí, Sun Tzu, él en tiene un inglés. libro que se llama igual. Tiene un libro que se llama El arte de la guerra. Así es, el mismo título. También Maquiavelo lo tiene. Pero yo no sabía que tuviera alguna relación con este libro de Sun Tzu del arte de la guerra. No sé, quizás sí, y si nos pasas la fuente donde lo leíste, estaría chido pues para ver esta relación de Maquiavelo con este libro. A lo mejor explicaría muchas cosas, ¿no? Sobre el Sí, propio bueno, pensamiento. porque un soberano tiene que estar respaldado como con leyes y armas propias para defender su soberanía. Y en ese libro explica lo que debe tomar en cuenta las armas y las estrategias en tiempos de paz y así. Por eso yo siento que es algo como muy, muy similar. Entonces, no sé. Sí, si nos pasas el dato, estaría chido para verlo. Y sí, obviamente, yo creo que sí hay muchas semejanzas, ¿no? Aunque ahora, por ejemplo, se utiliza mucho el libro de Sun Tzu, ¿no? Como para estas cuestiones de coaching, ¿no? Cómo hacer negocios y todos estos rollos, ¿no? Se utiliza ese libro. Y Maquiavelo sí sigue siendo como un libro plenamente, como muy político, ¿no? Como muy del rollo político. Eh, bueno, también el compañero Scoatl levantó la mano, por favor. Sí, gracias. Lo que estaba leyendo es que realmente un príncipe nunca puede estar en paz. O sea, porque nombra a los griegos y dice que si hace algo bien, eh, está en peligro, pero también si hace algo mal, está en peligro. ¿Y por qué dice esto? Porque al final del capítulo 24, creo, dice que nunca puede estar rodeado de buena gente porque dice que solo hay gente que espera beneficios para ellos, más no para él. Mm, O sea, tú como siendo príncipe puedes otorgar ciertos beneficios, pero hay gente que le gusta más y más poder, lo que provoca que, ¿cómo se llama? Claro, que te intente matar. Y pues entonces para que un príncipe pueda vivir y seguir viviendo, es donar como cierto poder y dar ciertos beneficios a personas pues en contra de él. Es lo que se basa casi en todo el libro. Gracias. Sí, si ustedes se dan cuenta, el libro gira en torno a dos cosas. Por un lado la fortuna y por otro lado la virtud. Y son los dos conceptos centrales del libro. ¿Cómo, cómo debe funcionar la virtud de un príncipe y cómo no debe dejarse llevar por la fortuna, que debe de tratar de controlar todo lo que pueda controlar, ¿no? Que no dependa de algo que, como dice el compañero Scott, ¿no? Que no dependa de ciertas personas, porque siempre da la posibilidad de que sea traicionado, ¿no? Sino que en la medida de las posibilidades dependa todo de él y de sus propias decisiones, ¿no? Es decir, que no dependa de la suerte y de la fortuna. Aquí la idea de la fortuna es, um, era representado en aquella época como una especie como de rueda, ¿no? Como de rueda precisamente así, de rueda de la fortuna. Si alguna vez han subido a una rueda de la fortuna en una feria o algo así, ven como de repente uno está Como el arriba, tarot, ¿no? como el tarot. Ajá. Ah, que en el tarot es la rueda de la fortuna. Ah, la verdad nunca me he No. metido el rollo del tarot. Ah, ok. No. Pero algún día lo haré, a ver si alguien me adivina algo chido. Este, pero digamos, en la rueda de la Mi fortuna, hermano sabe leer cartas. ¿cómo? Mi hermano lee el tarot. Ándale. Bueno, no nos metamos en cuestiones esotéricas todavía. Em, en la rueda de la fortuna, pues uno está arriba, luego de repente conforme pasa la cosa de la vida, de repente uno está abajo, ¿no? Esa sería un poco la representación de la fortuna para Maquiavelo, ¿no? O sea, de repente te toca estar arriba, de repente te toca estar abajo y todo se va moviendo y todo es cambiante, ¿no?
Y eso es lo que quiere Maquiavelo que el príncipe entienda, ¿no? Que como las cuestiones siempre son cambiantes, que las cuestiones de la vida y las cuestiones políticas siempre son cambiantes en todo momento, él tiene que tener todo siempre previsto y todo siempre controlado hasta donde se pueda, ¿no? Hasta las medidas, hasta sus propias posibilidades, ¿no? Y es en torno a eso en lo que gira todo el libro, ¿no? Cómo debe utilizar la virtud y cómo debe evitar que, que a veces la fortuna le juegue malas pasadas. Aunque también hemos de decir, hay una parte del libro y, en donde Maquiavelo ve a la fortuna como una mujer, ¿no? A la que hay que seducir. Um, y en este sentido, um, otra idea de la fortuna en Maquiavelo sería que a veces la fortuna también te puede beneficiar a ti, ¿no? Por ejemplo, esta parte donde dice que Moisés y Ciro y otros personajes tuvieron la suerte de que los judíos se sintieran esclavizados y se sintieran que hacía falta alguien que los liberara y que los persas también sintieran que hacía falta alguien que los liberara, porque si ese sentimiento no hubiera existido, con todos los talentos que ellos hubieran tenido, de nada hubiera servido, ¿no? Entonces, no es suficiente nada más la virtud, sino en ciertos momentos también hace falta la fortuna, pero una buena fortuna, ¿no? No esa fortuna que te afecta. Y por eso jugar con la fortuna, pues es un juego, um, es un juego peligroso, ¿no? Para él. Bueno, también levantó la mano el compañero Enrique de Jesús, por favor. Ah, sí, estaba comentando sobre que Maquiavelo estaba haciendo una especie como de guía para que los príncipes gobernaran aspectos que hacían que un principado tuviera éxito o un principado fuera fracasado. En el primer capítulo, algo importante que menciona es que si quieres conservar, si conquistas una ciudad que tenía leyes libres, lo mejor que has de hacer es poner mano de esa ciudad y que si esos ciudadanos, de alguna manera, después de conquistar ese principado, unir muy probablemente para derrocarte. Ya había leído este libro hace muchísimo tiempo, no me acordaba de tantas cosas. Así que una de las también es destruirla. Implantar nuevas leyes va a hacer que los que se beneficien de esas leyes arremetan contra ti. Sí, aquí, digamos, una cuestión importante del libro es que Maquiavelo deja de lado la cuestión moral, ¿no? Y por eso se da el lujo de decir, bueno, si hace falta destruir una ciudad, la destruyes, ¿no? O sea, no hay una cuestión moral que deba impedir que uno alcance sus objetivos políticos, ¿no? Y aquí entra toda la racionalidad instrumental que ya decíamos, ¿no? De la propia idea del humanismo y de la propia idea del renacimiento que ya vimos en lecturas pasadas, ¿no? Eh, y esta es una cosa nueva en Maquiavelo, o sea, separar la cuestión de la moral y de la moral cristiana en particular con la cuestión de cómo se hace política, ¿no? Por eso muchos van a decir que Maquiavelo es el fundador de la ciencia política, ¿no? Porque es él quien, digamos, quien va a definir el objeto de la ciencia política, ¿no? Como este arte de tener el poder y de mantener el poder, ¿no? Más allá de otras cuestiones. A Maquiavelo no le importa tanto si alguien es bueno o es malo, ¿no? O sea, Maquiavelo tampoco es alguien que te diga, no, sé malo, sé malo, sé malo, sé malo. A veces lo vemos así, ¿no? O sea, lo que Maquiavelo va a decir es, pues es que depende de la circunstancia. A veces te va a convenir ser bueno
Y a veces te va a convenir ser malo, a veces te va a convenir seguir las cuestiones morales y a veces no te va a convenir. Entonces, dependiendo de esa conveniencia es como tú te tienes que mover. Pero no hay un principio moral que, que, que deba regir nuestras acciones políticas, ¿no? Y esa es otra cosa importante. O sea, él separa el ser del deber ser, ¿no? En la política. O sea, ya no hay este deber ser, por ejemplo, en términos de cómo debe ser el príncipe cristiano, ¿no? Debe tener estos valores, debe defender la religión cristiana, um, debe de, no sé, respetar no sé qué cosas, etcétera, ¿no? Eh, para Maquiavelo eso no funciona. Eso es el deber ser. Si nosotros queremos hacer política de verdad, desde la perspectiva de Maquiavelo, tenemos que aprender cómo funciona la política realmente y no como quisiéramos que fuera, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa importante. Y también la compañera Melissa Correa, por favor. Pues yo igual había leído este libro cuando estaba en la prepa y pues de hecho en el primero yo siento que menciona algo muy muy importante y es que quien se convierte en dueño de una, bueno, en señor de una ciudad, príncipe de una ciudad, que está habituado a vivir libre, pues tiene que conservarla libre porque pues el pueblo está habituado a estar en libertad, ¿no? Entonces si como que flagela la libertad del pueblo, querer emancipar por medio del recuerdo que tienen hacia el antiguo régimen y ese como anhelo que desean de volver a él, ¿no? Entonces, un poquito más adelante, entre como que esta relación entre la virtud y la fortuna, como que siento que durante todos los capítulos que nos dejó leer, siempre recalca que lo más importante que debe tener la virtud y debe convertirse, bueno, aunque se haya convertido en príncipe por medio de la fortuna, la virtud es algo que tiene que mantener porque bien dice que los virtuosos se convierten solamente porque por medio de la fortuna, sino porque ellos se esforzaron y demostraron que son suficientemente prudentes para convertirse en príncipes. Entonces, que los hombres a veces son incrédulos al establecer nuevas instituciones y también menciono en una parte que no hay nada más difícil de tratar, ni más incierto de conseguir, ni más peligroso de establecer nuevas instituciones, ¿no? Por lo mismo siento de la relación entre que el pueblo está muy habituado a vivir bajo cierto régimen, entonces cuando llega un príncipe, entonces hay como toda una revolución y la gente está muy sacada de onda. Y por ello, también en un punto dice que los hombres solo estamos dados a creer realmente en lo que nuestras experiencias. Ahí nos habla como de este rollo del estoicismo, que solamente ver para creer. Y bueno, pues me parece muy interesante a lo largo de las páginas, como de una u otra manera nunca se sale de la objetividad, o sea, nunca mete lo moral ni mete las cosas que no tienen nada que ver, sino solamente es muy imparcial y nunca te habla sobre nada que no sea conveniencia del príncipe, pero como que eso va mucho a cuento sin meter, bueno. Sí, con respecto a lo que decías, de que la gente está como acostumbrada siempre a ciertas cosas, ¿no? Y que no le gusta el cambio en general. Creo que eso es una cosa muy cierta, ¿no? Bueno, muchos teóricos políticos de la actualidad lo que te dirían es que casi siempre para que haya un cambio importante tiene que haber una ruptura con, digamos, con la propia forma en la que la gente vive normalmente, ¿no? O sea, la única forma en la que la gente está dispuesta a un cambio, es cuando se ha roto su propia cotidianidad, ¿no? Las cosas que siempre hace, de repente ya no las puede hacer porque algo cambió, ¿no? Y hay muchos ejemplos históricos, ¿no? Por ejemplo, cuando los colonos ingleses en Norteamérica hacen su revolución, la hacen porque de repente los ingleses en Inglaterra les quieren subir los impuestos, ¿no?
Y ahí es cuando viene esa ruptura, ¿no? Y dicen, no, o sea, ¿qué pedo? Y vamos a hacer una revolución y se independiza, ¿no? O el mismo COVID ahorita, ¿no? Toda esta cuestión de la pandemia. No sabemos todavía las repercusiones que a futuro pueda tener, pero ya está cambiando nuestra propia cotidianidad y seguramente que va a afectar políticamente y va a afectar socialmente y culturalmente todo lo que ha sucedido en la pandemia. Entonces, digo, de hecho ya lo hemos visto, ¿no? O sea, ya la gente está dispuesta a ceder su libertad en algunos países eh, con tal de, con tal de mantener su seguridad, ¿no? Y, en China, pienso en China sobre todo. En otros países todavía está costando un poco de trabajo, ¿no? Pero aún así hay una ruptura que los está haciendo, por ejemplo, salir a las calles, ¿no? Por ejemplo, en España, recién, creo que fue el viernes pasado, el presidente Pedro Sánchez dijo, bueno, decretó el estado de alarma, ¿no? Y el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana, un rollo así, ¿no? Por ejemplo, eso no lo hemos vivido nosotros, o sea, aquí, al menos eso sí se lo aplaudo a López Obrador, que no ha aplicado este tipo de políticas que, digamos, atentan contra la libertad, ¿no? O sea, deberíamos de nosotros poder entender, sin necesidad de que nos estén obligando o amenazando, que no hay que salir y que no hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Y que en ese sentido tampoco renunciemos a nuestra libertad, ¿no? Y, pero en Europa sí se están aplicando ese tipo de políticas y está habiendo una ruptura que lo que provoca es que la gente esté dispuesta a salir a marchar, incluso en medio de esta situación, ¿no? Entonces, sí parecería que para que haya cambio sí hace falta una ruptura importante, ¿no? Incluso lo discutíamos cuando alguien me preguntaba sobre los cambios constitucionales en las antiguas ciudades griegas, ¿no? Y decíamos, ¿no? Un poco que históricamente casi siempre los cambios venían a partir de una ruptura incluso violenta, ¿no? Y, bueno, también la compañera Leslie González, por favor. Ah, sí, es que me confundió un poco. Bueno, más o menos acerca del buen uso o mal uso de la crueldad. Y bueno, él dice que es bueno cuando se aplica una sola vez y tan repetidamente. De ahí no entendí por qué dice que se infunde calma con eso pues, los ciudadanos. Y bueno, también estuve bueno, se me vino a la mente lo de la conquista de Tenochtitlan, porque también menciona de que si matas a todos, pues puedes lograr poder, pero no glorias. También acerca de, esto lo relacioné con el uso de la crueldad, si es constante es malo. Y bueno, me llegó los españoles no hubieran perpetuado la crueldad con el Santo Oficio, seguiríamos bajo su dominio o no sé. Y bueno, hablaba de que Maquiavelo dice que no debemos depender de otras personas porque se puede ser como traicionado. Eso está como excluyendo, ¿cómo se llama? Las repúblicas, ¿no? ¿Está excluyendo qué, perdón? Y pues bueno, ya. A las repúblicas, o no sé, como Ajá. a las personas gobiernen, tal vez, ¿cómo se llama? Oligarquía. Ok. Bueno, es que al menos desde mi perspectiva, yo creo que esto sí él quiere que se aplique, digamos, en general, si son repúblicas o si son principados, ¿no? Porque, digamos, él ve la traición presente en cualquier lugar, ¿no? O sea, ya vamos a empezar un poco a hablar de estas naturalezas, diferentes naturalezas del hombre, ¿no? Que van a empezar a postular los teóricos que vamos a ir leyendo, ¿no? Y ya Maquiavelo, una de las propuestas que él hace con respecto a este rollo de la naturaleza humana es que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Tiende a la maldad. Puede hacer cosas buenas, pero por lo general tiende a la maldad. Entonces, en ese sentido, pues siempre tiene que tener en cuenta esto y no confiar plenamente en otras personas, ¿no?
siempre puede sufrir esta traición. Y, esto sí se ve como mucho, por ejemplo, en este tipo de series tipo Juego de Tronos o tipo House of Cards, donde sí es como, está como con el poder desnudo, ¿no? Y es simplemente la búsqueda de poder como el único objetivo, ¿no? Am, y luego con respecto a tu duda de esta cuestión de la crueldad, un poco lo que Maquiavelo dice es, lo que sería bueno es que un príncipe aplicara solamente una vez la crueldad. Es decir, que esa única vez en la que la aplica fuera tan fuerte que no cubriera em, no existiera la posibilidad de que esa gente o esa ciudad donde aplicó esa crueldad se pudiera levantar otra vez, ¿no? Es un poco como volviendo a la Biblia, otra vez a la Biblia, es un poco como este versículo am, del libro de Nahum, de mi libro, donde dice que Dios no tomará venganza dos veces de sus enemigos. O sea, que con una sola vez basta para vengarse de sus enemigos, ¿no? Es un poco de esta idea también, o sea, que con un solo golpe debería ser suficiente. Porque cuando uno está golpe, siendo cruel todo el tiempo, pues entonces se gana esa enemistad, se gana el odio de la gente. Y lo que Maquiavelo no quiere es que el príncipe sea odiado, sino temido. O sea, una cosa es ser odiado y otra cosa es ser temido, ¿no? ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, Es adelante. que a mí eso me lo dieron en prepa y bueno, a nosotros nos explicó lo mismo que usted está diciendo, que lo tiene que hacer una vez, pero tan así horrible, o sea, más que te teman, o sea, que metas ese temor que si dicen, ah, chin, si yo lo hago, también me lo van a hacer a mí, pero que no te odien, porque si te odian, va a ser algo peor. Por eso su frase que dice que es mejor ser temido que amado, ¿no? Sí, para Maquiavelo lo central es ser temido. Ni ser amado es bueno, ni ser odiado. Un príncipe debe ser temido. Entonces, en ese sentido, a Maquiavelo le interesa que digamos que siempre la acción, incluso estas acciones crueles del príncipe, sean casi como hechas una vez y para siempre, ¿no? De tal manera que no tenga que estarlo repitiendo. Es un poco la idea, por ejemplo, que después Gramsci va a retomar y para su idea esta de la hegemonía, ¿no? Un poco para los que no hayan leído todavía Gramsci, no tengan, digamos, toda esta lectura, lo que Gramsci va a decir, digamos, a partir de este concepto de hegemonía, que incluso Gramsci es un gran lector de Maquiavelo, de hecho, va a decir Gramsci, o sea, la hegemonía de un poder, la hegemonía de una clase dominante, reside en dos patitas, ¿no? Reside por un lado en su capacidad de dirigir, pero por otro lado en su capacidad de dominar también. ¿A qué se refiere con este rollo de dirigir? Que la clase dominante tiene que tener la capacidad de construir consensos. Es decir, de que todos aquellos a los que domina estén de acuerdo con esa dominación, hasta cierto punto, ¿no? Y por otro lado, la capacidad de dominar es el uso de la coacción o el uso de la violencia en los casos necesarios, ¿no? Entonces, por un lado consenso y por otro lado violencia. Son las dos patitas sobre las que debe descansar el poder. Y Maquiavelo lo dice incluso de una forma mucho más bonita cuando habla del centauro, ¿no? Aunque creo que esta parte no la leímos, pero hay una parte en El Príncipe de Maquiavelo donde Maquiavelo compara al príncipe, ¿cómo debe ser el príncipe? Debe ser como un centauro, ¿no? Como era un centauro, tenía una parte humana, pero también tiene una parte que era bestia, que era animal, ¿no?
Entonces, son estas dos patitas, ¿no? Por un lado, la parte humana debe tratar de alcanzar consensos, tratar de construir legitimidades, etcétera, etcétera. Pero cuando es necesario, debe también saber aplicar la fuerza y la violencia, ¿no? Porque si no es un profeta desarmado, como también lo dice la propia lectura del Príncipe, ¿no? Entonces, la violencia también es una cuestión importante, ¿no? Pero solamente cuando es necesario. Incluso lo vamos a ver repetido todavía en Foucault. Si alguno ya leyó Foucault y cómo funciona el poder, también ahí está esta cuestión de la comunicación, dice Foucault, y la cuestión de la coacción por otro, ¿no? Son las dos monedas las dos caras de la moneda del poder, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido Maquiavelo o sea, construye una tradición de cómo se va a entender el poder que hasta la fecha, tenemos, ¿no? Bueno, y también el compañero Leonardo Cruz, por favor. Bueno, es que pregunta. Durante la lectura me puse a pensar un poco de contexto. Estoy viendo una serie que se llama Mr. Robot y en ella hablan sobre que una empresa tiene como alianzas con el presidente y todo eso, y de cierta manera quieren hacer que Estados Unidos no, una de las sesiones de la ONU para que China de cierta manera se apropie del Congo. Y yo dije, ¿eso será real? ¿Eso será real? Y me puse a investigarlo, ¿no? Y no encontré algo exactamente igual, pero sí encontré que China actualmente pues es de los que más invierten, o bueno, son los que está construyendo más infraestructura en el Congo y en esa zona de África. Y me pareció pues curioso que entre Rusia y China, una versión actual de la colonización de Bélgica, Francia y todos ellos, pero de una manera pues más maquiavélica. No me recordó mucho eso, porque no están imponiendo nada tal cual con leyes, o sea, simplemente están llegando, ponen sus empresas, utilizan y sacan el beneficio de ahí, sacan los recursos y todo eso. Y luego me puse a pensar en que no se parecen nada, pero queda, supongo, la manera en la que antes el PRI manejaba el narco, pues se pactaba con un solo cártel, ¿no? Y entonces a ese cártel se le dejaba, pues en libertad, vivir en libertad, como dice Maquiavelo, que conocía, y había menos, pues, pedo, ¿no? Y ahorita, pues ya es todo un, es todo un desmadre en cuanto a los cárteles, ya no solo es un solo cártel que maneja todo. Y la pregunta era que, en la que compara a Moisés, y no me acuerdo cuáles otras personas, y que dice que sin su virtud no hubiera las adversidades o las situaciones en las que vivían, ¿no? Y yo le quería preguntar que si veía que Andrés Manuel quedaba dentro de la misma categoría. Muchos pueden decir, no, pues es que el PG es un pendejo, ¿no? Y cómo va a ser él comparado a Moisés y todas esas personas, pero al final de cuentas, pues tomó ventaja de la situación, ¿no? Entonces, pues esa es mi pregunta. ¿Usted qué piensa al respecto? Ok. De hecho, yo también lo pensé. Ahora que estaba haciendo la relectura por la mañana, me acordé del peje. Dije, ay, ¿a poco el peje entrará aquí junto con Ciro, Moisés y todos estos personajes, ¿no? Quizás sí. Yo pensaría que quizás sí. Porque con todo y que me caiga mal y que piense que todo lo que pienso de él, ¿no? Creo que no es ningún tonto en términos políticos, ¿no? Creo que se sabe muy bien lo que hace y lo que hizo. Y sí, ¿no? O sea, parecería como esta lucha como desde abajo, ¿no? Que
anduvo desde chavo metido en la polaca y anduvo en el PRI allá en Tabasco y ya luego creció y luego ya vino a a la gran ciudad, ¿no? Y fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero luego no lo dejaron llegar a la presidencia, ¿no? O sea, sí es una historia como de lucha, ¿no? Una historia como de superación o un rollo así, ¿no? Y en ese sentido, pues se ganó el aprecio de mucha gente, por eso tiene el cariño de muchos mexicanos, aunque le duela al PAN y al PRI, con todos sus candidatos grises que tiene, ¿no? O sea, Anaya tenía el carisma de una piedra, o sea, no traía nada, ¿no? Entonces, pues creo que era muy obvio que el PG iba a ganar en 2018, a menos que le hicieran una tranza, ¿no? Y es porque creo que es muy cercano al pueblo en ese sentido, o sea, se ha recorrido el país no sé cuántas veces y ha ido de aquí para allá y hablando con la gente y más allá de que que lo que diga con la gente sean tonterías o no sean tonterías o etcétera, que podemos discutir, eh, tiene ese contacto con la gente directamente, ¿no? Que otros políticos nunca tuvieron, ¿no? O sea, y que no tenían la capacidad. O sea, Anaya llegó a hacer cosas tan locas como subirse a me acuerdo mucho de una foto que le tomaron que se subió como una especie como de cosa de metal así, y como que desde ahí arengando en un meeting, y dije, chale, este cuate está desesperado, ¿no? O sea, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y en Meet también, o sea, no tenían nada, o sea, Meet, qué carisma tenía Meet, o sea, por Dios, era como, qué hueva me das, o sea, pareces profesor universitario. Entonces, no sé, era como que, o sea, realmente fue una lucha, a lo mejor sí lo podemos encontrar ahí, ¿no? Que, que sí se enfrentó a varias cosas y que llegó a cierto lugar. Y que como dice Maquiavelo, ¿no? A este tipo de personas se les cuesta mucho trabajo llegar, pero cuando llegan viven felices y con honores y todo el rollo, ¿no? Este, um, Quizás sí, ¿no? Un poco, o sea, yo creo que AMLO ya se ganó el cariño de la gente forever, aunque la cague, la gente lo sigue queriendo, o sea, si ustedes revisan las encuestas que se hacen, o sea, sigue teniendo un montón de aceptación a pesar de que no está haciendo bien muchas cosas y a pesar de que la seguridad siga por los suelos y todas estas cuestiones, mucha gente sigue apoyándolo y sigue pensando que es un muy buen presidente. Entonces, Profe, pues es esta misma lógica que se utiliza en uno de los capítulos más abajo de lo que nos dejó, sobre que un príncipe utilizar como la virtud de la palabra para, no siempre debe de mantenerla, no debe de cumplir siempre su palabra, pero sí debe de asegurarse que el pueblo pide virtuoso y que todo este rollo de que tiene que, aunque no cumpla su palabra, siempre tiene que persuadir a las personas para que piensen que así es. Es como la misma lógica que ha utilizado AMLO, ¿no? A pesar de que sus decisiones no sean asertivas, tiene el apoyo del pueblo porque vino desde abajo y porque de una u otra manera siempre trata de creer que está haciendo todo bien todavía. sí, total. Esa parte de la comunicación que menciona Maquiavelo es muy importante, ¿no? Y a través del propio discurso, sería esta otra parte del poder que ya mencionaba hace rato, ¿no? Sería esta parte humana que busca el consenso, que busca la comunicación, ¿no? Para construir también el poder y que es muy necesario. Entonces, am, dice el compañero Enrique de Jesús que está viejito y que da ternura. Yo creo que sí, también es otra de las cosas, ¿no? O sea, es como cuando a Enrique Peña Nieto decían que está bien guapo y por eso lo amamos. Pues igual, o sea, ¿cómo le dice, no? Cabecita de algodón y todo esto, y es como, claro, pues también da como cierta ternura, ¿no? Y, pero bueno, también el compañero Sebastián, por favor. Hola. En el capítulo 5
dice cómo se deben gobernar las ciudades. Y marca algo, que una ciudad que ya ha sido subyugada por un príncipe, por un régimen monárquico, va a ser más, ¿cómo decirlo de alguna manera? Tiene un nombre, más que uno que ya ha vivido en la libertad. Y eso lo marca a final del capítulo 4, o tienen como ejemplos, por ejemplo, con el modo francés, que habla que decía, en contra de los romanos, debieron precisamente a los números principados. Existen territorios, pero que nunca como que pudieron controlar. Eso lo manejaban en el capítulo 4 y luego en el 5 como que se explicaba, porque leí el 4 por error. Y me gustó mucho la idea de que, bueno, no me gustó tanto, pero es como, hagan tres opciones cuando capturas a una ciudad. ¿La destruyes? ¿Te mudas a vivir a ella? ¿O la dejas en paz? Que hagan lo que quieran y que sean completamente libres. Pero si la dejas libre, entonces como que cobras como los impuestos, extras así. Ah, pero que al final de cuentas, si tú la dejas en paz y esa ciudad, lo que va a hacer es tomar la represalia contra ti y te terminará destruyendo, tarde o temprano. También que obviamente si vas a poner un príncipe, ese príncipe tiene que tener la virtud de su arco, algo así habla en el texto, que es donde apunta a dar la flecha, porque si no, pues dicho, es como su virtud. Sí, en este capítulo, No sé si. este capítulo, en el 5, o sea, lo que dice, después de analizar estas tres opciones que bien mencionaste, o sea, al final dice, ¿no? O sea, lo mejor es destruirla. O sea, no te andes con rollos, ¿para qué meterte en pedos? Mejor destrúyela, ¿no? Otra vez entra aquí el asunto de la virtud y de la fortuna. Lo mejor es destruirla para que no dependas de la fortuna, ¿no? Para que no dependas de si te quieren o no te quieren, o de si están dispuestos a defender su libertad o no. Todo este rollo, mejor para que no dependas de la fortuna, destrúyela. Y se acaban tus problemas, ¿no? En la antigüedad era una cosa muy utilizada, ¿no? Esta cuestión de destruir ciudades, quemarlas y todo esto, ¿no? Para que nunca fueran otra vez habitadas o cuestiones así, ¿no? Hiciera una forma de poner ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando Alejandro Magno llega a convertirse en rey de Macedonia, para esto su padre ya había construido una especie de mini imperio en Grecia y había logrado unir todas las ciudades griegas, ¿no? Pero cuando muere su padre, Filipo II, pues se le levantan varias ciudades, ¿no? Entre ellas Tebas. Y dicen, no, pues ya se murió tu jefe, a ti nos vales madres, aparte ese es un chamaco, apenas tienes 20 años, ¿tú crees que te vamos a seguir? Y, y entonces se le rebelan y de una manera impresionante llega muy rápido a Tebas y la destruye, como un ejemplo para que todas las demás ciudades teman, todas las otras ciudades griegas que también se habían querido rebelar, teman. Destruye Tebas. Y era una ciudad muy importante, ¿no? O sea, y no lo dudó dos veces antes de destruirla. También en su marcha sobre el imperio persa destruye Persépolis, ¿no? Quema Persépolis. Todos estos son, digamos, especie como de signos, de símbolos, que lo que tratan de hacer es engendrar temor, ¿no? Y volvemos a la cuestión de la crueldad, ¿no? Alejandro Magno no destruye todo a su paso, ¿no? O sea, no va matándolos a todos, sino que selecciona ciertas ciudades para que sean las que las que él destruya y que sirvan como ejemplo a todas las demás ciudades que él pretende conquistar o que ya ha conquistado, ¿no? Entonces,
Bueno, también la compañera Valeria, por favor, Encarnación. Sí, yo lo que quería tocar era más el tema sobre antes de ser amado. Si él se refiere a cuestiones de poder, creo yo que entonces está equivocado a ser temido, porque al ser amado, justamente como el ejemplo que usted estaba poniendo sobre Andrés Manuel, no importa qué cosa hagas, la gente te va a defender, y eso es algo que podemos notar en nuestras propias familias. Podría decir que, por ejemplo, alguien hace algo y luego salta una persona que le tiene mucho cariño a decir que no es cierto, que eso no lo podría ser. Entonces, siento yo que el ser amado tiene más ventajas que el ser temido, ya que dentro del capítulo también menciona que los hombres causan daño por miedo o por odio. Esto creo que pues el miedo que precisamente tiene la gente que le teme a alguien puede hacer que ésta se revele de manera espontánea y que la persona no esté preparada porque también ser un príncipe es una virtud y que pues si eres un príncipe y no tienes la virtud, si no sabes cómo defenderte precisamente, básicamente vas a estar arruinado porque no sabes cómo defenderte y no tienes una buena idea de cómo gobernar. Por eso mismo creo yo que ser amado tiene más ventajas en cuestiones del poder que ser temido. Otra cosa sería ser respetado, porque si bien el respeto pues no incluye tanto el factor del amor y que te defiendan ante pues sí, ya el respeto por lo menos te da la idea de que no se van a rebelar contra ti, que tienen, pues sí, precisamente respeto por lo que estás haciendo. Pero sí, eso es lo que me llamó la atención que dijera, que lo tomaba como algo mejor que ser amado, cuando, pues sí suena un poquito manipulador, pero sí, ser amado te da más poder todavía, porque precisamente eso, causas empatía, personas como que salgan a defenderte. De hecho, pues es algo que yo he visto bastante en redes sociales cuando sale que ya cancelaron a algún artista que luego decir que no es cierto, que cómo podría su artista favorito hacer eso si son tan, no sé, dulces o algo, una cosa así. Entonces, por eso yo es destacar. Además de que, pues, sí me parece un poco tonto que tomen el destruir como símbolo de poder, porque, pues, estarían, creo yo que eso se podría arreglar, ay, suena medio feo, pero sometiendo adecuadamente, ya que si sometes adecuadamente a una pues tienes más ventajas, porque aparte de que estarías extendiendo tu poder, pues también se extendería en cuestiones económicas y demás. O sea, es extenderte, pero el príncipe, el saber someter adecuadamente, y sería todavía mejor si fuera por cuestiones que llegara, por así decirlo, a sus emociones, porque eso crea una especie de dependencia, algo así, hacia las personas, que es precisamente lo que usted estaba mencionando con respecto a Andrés Manuel. Y sí, como dije, puede ser un poquito, perdón, mencionaron lo de la doctrina del shock, y sí, pero en la doctrina del shock también nos deja ver que esto puede cambiar, vaya, porque por ejemplo ya nos están mostrando lo mismo hablando, entonces eso puede provocar un hartazgo y que nos rebelemos. Sin embargo, precisamente eso, el amor por más queda como, es algo muy manipulable y que podría ser tomado como punto de gran ventaja. Y ya está. Saliste más Maquiavela que Maquiavelo. Bueno, en realidad lo que te diría Maquiavelo, eh, um, digamos en respuesta a esta idea de que es mucho mejor ser amado que temido, lo que te diría Maquiavelo es que ser amado depende de la fortuna. Es una cosa que depende del otro. De repente de un día para otro te pueden dejar de amar. Así como sus exnovias o exnovios o este tipo de cosas, ¿no? De repente te dicen, pues es que pues ya en él, ¿no? Un día me levanté y pues ya no te amo, ¿no? Entonces, ese es el problema del amor, cómo lo ve Maquiavelo, ¿no? O sea,
es que el hecho de que alguien te ame depende del otro y entonces eso estás dependiendo de la fortuna. En cambio, si tú causas temor, si tú tienes las posibilidades y los instrumentos para causar temor, va a depender de ti. Y no vas a estar dependiendo de que el otro un día te ame y el otro día no te ame. Porque volvemos a este punto que decía Maquiavelo, ¿no? Las cosas se mueven y van cambiando todo el tiempo. Entonces, un día de repente te pueden querer mucho y el otro día ya ni te hablan, ni te mandan WhatsApp, ni te mandan en Messenger, nada, ya no te reaccionan a tus memes, ya nada, ¿no? Entonces, No, sí, Basta. pero Estas las no, ¿perdón? pero es que yo me refería a mí o a Itari. Eh, ahorita le doy la palabra a la compañera. Pero no, yo lo que me refería era, ay, es que suena muy feo, pero a causar una dependencia, vaya. Ya no es tanto amor así, pero pues sí empieza con amor y causar una dependencia, pues sí, ya es diferente, pero pues tiene sus inicios en el amor precisamente, porque sí, aunque Maquiavelo de que me pueden dejar de amar, también me pueden dejar de querer. Y precisamente tomando el punto de que, de temer, de que yo hiciera esa injusticia es demasiado complicada, es más complicada de crear porque si esa injusticia resulta demasiado dañina, la gente o lo puede de una manera de que me teman y digan, no, no me quiero meter con él, o decir, ¿cómo vamos a dejar que este loco nos esté haciendo esto? Y tener otra actitud de rebelarse precisamente. Sin embargo, es que al momento de que una persona está dependiendo de ti y te defiende incondicionalmente, pues tienes una ventaja todavía mayor, porque, pues sí, es que fue precisamente eso la que sentía yo que no tenía mucho sentido, que después dijera que los hombres causan daño por miedo y después dijera que causes miedo, pues sí es bastante contradictorio según yo, porque pues el miedo, se dicen por ahí que el valiente llega hasta donde el cobarde quiere, creo algo así dicen. Entonces sí, yo veo más probable que te dejen de tener miedo, más cuando las personas se llegan a... Es lo que podemos ver que están pasando en diferentes movimientos sociales precisamente. Por eso decía yo que es más poderosa crear una dependencia a base por precisamente eso, que te creen incapaz de hacer algo aunque lo hagas. Sí, pero dijiste una frase, ¿no? Con la que me quedé. Sí, te pueden dejar de amar y también sí te pueden dejar de temer. Sí, las dos cosas son ciertas. Pero Pero tú es más tienes los fácil que te dejen de instrumentos. temer, ¿no? Creo que es mucho más fácil, al menos yo lo veo así, creo que es mucho más fácil en política. No estamos hablando de relaciones, eh, digamos, otro tipo de relaciones, ¿no? Eh, creo yo que es mucho más fácil hacerte temer, no odiar. Acuérdense, no es lo mismo odiar que temer, ¿no? Porque incluso creo que en el temor va implícito una especie de respeto, ¿no? Y en el temor, tú puedes tener los instrumentos políticamente para poder causar temor, ¿no? Te quito esto, te quito aquello, te subo impuestos, te, te quito esta, no sé, no sé, bueno, X cosa, ¿no? Em, pero, pero yo creo que en la cuestión del amor o de la dependencia, que creo que ahí estamos hablando de otra cosa, creo que es mucho más difícil, ¿no? Porque tú no controlas nada, porque tú no puedes obligar a nadie a que te ame, a nadie, a nadie puedes obligar a que te ame. Eso sí es una cuestión que creo que, que creo que todos tenemos muy sabida, ¿no? O sea, tú puedes hacer que alguien te tenga miedo, pero tú no puedes hacer que alguien te ame. Porque creo que eso lo vemos siempre. O sea, yo puedo tratar aquí de, de que ustedes me amen, pero
Si yo soy bien parco y además soy bien aburrido y además doy mala clase y además, etcétera, 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 pues no me van a amar ni siquiera les va a caer bien, ¿no? Y a lo mejor es que así es mi carácter, ¿no? Y por más que yo intente hacerlo de otra forma, pues no me va a salir, no me van a amar. O sea, ¿cuántas veces no han intentado hacer que alguien los ame? Yo creo que todo el mundo hemos intentado hacer que alguien nos ame. Tratando de hacer esas cosas que pensamos que a lo mejor a esa persona le gustaría. Y al final, a veces no resulta, casi siempre no resulta. Entonces, yo creo que por eso sigue estando dentro del lado de la fortuna. Incluso si alguien se hace dependiente de ti, sigue siendo una cuestión de esa persona, porque en algún momento alguien le va a decir, oye, pues no manches, mira, la estás cagando, ese güey se está aprovechando de ti. Pues ya mándola a la fregada, ¿no? O una cosa así. Pues ahí ya se acabó, ¿no? En cambio, si tú tienes amenazada a una persona, por más que ya no te ame, o sea, imagínense este tipo de chantajes, ¿no? Que pueden ser muy, muy crueles. eh, de, por ejemplo, de los screenshots de las fotos, del sexting, ¿no? Por ejemplo. Que alguien le diga a otra persona, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una foto tuya desnuda o desnudo y si me dejas de hablar, pues yo la voy a publicar y voy a rolarla por Facebook y voy a compartirla por aquí y por allá, ¿no? Pues a lo mejor esa persona por miedo, aunque ya no te ame, va a seguir ahí. Pero, pero el amor y la dependencia sigue siendo una cuestión muy, muy de la otra persona. Y en este sentido, una cuestión que tú no puedes controlar y que en cualquier momento se puede acabar. Y entonces lo mejor es tener tú el control y no que dependas de que la otra persona un día se dé cuenta de que ya no te ama o un día se dé cuenta de que estás aprovechando de ella y que estás generando dependencia, ¿no? Al menos así yo lo veo, ¿no? O sea, que es el centro de la discusión en Maquiavelo, la virtud y la fortuna. Él siempre va a preferir la virtud a que dependamos de la fortuna, ¿no? Y lo que quiere hacer él es que el ser humano, incluso como lo veíamos en la lectura pasada del pensamiento del Renacimiento con Luis Villoro, ¿no? De que nosotros seamos artífices de nuestro propio destino. Que nosotros decidamos cuál es el camino que vamos a tomar y que en ese sentido nosotros seamos artífices incluso de nuestra propia identidad y de lo que somos. Si nosotros dependemos del amor de alguien más, si nosotros dependemos de la dependencia de alguien más hacia nosotros, no estamos siendo artífices de nuestro propio destino. Estamos dependiendo de la otra persona. Y creo que Pero lo que quiere hacer Maquiavelo es que yo todo creo que depende de también uno de su mismo. miedo. ¿Mande? ¿No estaríamos dependiendo también de su miedo y de que en algún momento nos deje de tener miedo? Claro, pero tú tienes Como la cuestiones muy capacidad de volver a similares. generar miedo. Tú tienes la capacidad de volver a generar miedo. Puedes tener los instrumentos para volver a generar miedo. Claro que se puede acabar, o sea, igual que el otro, pero lo otro tú no lo puedes controlar. Y el miedo que tú le puedas generar a otra persona, quizás sí lo puedas controlar si tienes los instrumentos necesarios para hacerlo, ¿no? Para generar algún tipo de miedo, como un chantaje o como una amenaza, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí esta idea maquiavélica. Bueno, también la compañera, ahora sí la compañera Itali Yaneli quiere participar, por favor. Sí, bueno, es que era más como sobre lo que estaban diciendo de si dependencia, miedo y todo eso. Creo que, no sé, no estoy segura de cuál sería mejor, pero creo que si en algún momento, a ver, esa, como por AMLO, ¿no? Ese tipo de afecto o de admiración, de aprecio, es malo para
pero no puede ser tan contraproducente como el que deje de tenerte miedo, porque entonces posiblemente no solo te deje de querer, o en ese caso, o sea, como queriéndote, te deja de querer, molesta, va a estar, podría hacer peores cosas cuando deje de temerte que cuando deje de amarte. O sea, no sé si es mejor o es peor, pero es más peligroso si es bajo esa condición. Ok, ¿qué es No sé si me peor? expliqué. ¿Qué es peor que te dejen de querer a que te dejen de temer? ¿No? No, al revés. Es Ah, ok. peor que te dejen de temer porque van a haber otros tipos de sentimientos como desesperación o enojo por haberte temido y puede Ok. que venga después de perderte el miedo sea muy peligrosa, muy mala. En cambio, cuando te dejan de querer, pues te dejan de querer y ya. Ok. Sí. Yo estaba pensando en un ejemplo sobre esta pérdida del amor, ¿no? Con esta pérdida de la ilusión. La ilusión en el otro, ¿no? O del enamoramiento. Si ustedes, hay un libro que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, de Sigmund Freud. En este libro, Sigmund Freud analiza cómo es que los líderes logran dirigir a una masa, ¿no? Y Sigmund Freud dice, aquí interviene el proceso de enamoramiento. La gente en la masa se enamora del líder, ¿no? Y en medio de esa masa es capaz de hacer lo que sea en nombre del líder, ¿no? Pero ese enamoramiento igual se puede acabar, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en Jimmy Carter, un presidente de los Estados Unidos, que solo duró un periodo presidencial. Casi siempre los presidentes en Estados Unidos duran 2 periodos, que son de 4 años, ¿no? Porque pues por lo regular es como continuidad, estabilidad, y pues vale, lo hiciste bien, los primeros 4 años te damos chance de otros 4 años, ¿no? Pero Jimmy Carter empezó muy bien, tenía el apoyo de la gente, impresionante, ¿no? Pero por ahí fue perdiendo el amor de la gente cuando quiso cambiar a la gente, porque empezó a tratar de hacer políticas que iban a cambiar la forma en la que la vida cotidiana del estadounidense se llevaba a cabo, ¿no? Tenía por ahí ideas medio locas, como de volver al campo, de que los estadounidenses se dedicaran a la agricultura, se olvidaran del rollo del petróleo y de estar invadiendo países, ¿no? Y y ese fue un factor para perder el amor de, de la población estadounidense y ya no volvieron a votar por él para otro periodo, ¿no? No repitió, no repitió y, y no fue capaz de mantenerse, ¿no? Bueno, y ejemplos como ese creo que hay muchos. Igual creo que sigue siendo muy debatible. Quizá tengas razón, compañera. Eh, a lo mejor lo vamos a comprobar cuando AMLO salga de la presidencia, ¿no? Si la cagó mucho, vamos a ver si la gente lo sigue amando o no lo sigue amando, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Si hay un límite para el amor, o no lo hay, ¿no? Pero bueno, veremos, ¿no? Bueno, también el compañero Adonai, por favor. Yo quería seguir siguiendo con la idea, pero yo soy muy más yo sí creo más que el miedo como que puede más. Y estuve pensando en un ejemplo y lo que puedo decir es que es como con los profesores. Un feculero al que todos le tienen miedo, aunque tú le digas, no, es que usted no hace las cosas bien, no enseña, hace exámenes como si enseñara, me voy a dar de baja o demás, te vas como quieras, aunque te rebeles, y el miedo va a seguir. En cambio, como por ejemplo con un profesor bajo o más amigable y demás, al que le agarras cariño y demás, al
y nada puede que te repruebe. Y tú como de, pues ya ni modo, ¿qué le puedo hacer? Y el profesor igual va a decir lo mismo, ni modo, reprobaste, te confiaste demasiado. Ok, buen ejemplo. Los profes, en la que yo también estoy metido, ¿no? Sí, ¿no? Creo que hay una parte importante, al menos en cuanto a que creo que ustedes saben muy bien que un profesor tiene como esta capacidad de reprobarlos, ¿no? Y muchos temen esto, ¿no? Incluso cuando son profes culeros, como bien dice el compañero, ¿no? Yo, cuando estaba estudiando en la universidad, yo me crucé mucho con eso, ¿no? Había un profe que era priista, que de hecho era síndico en Tlalnepantla, y nos daba horrible la clase. Además, las lecturas que supuestamente él había escrito, porque nos daba lecturas que eran de él, ¿no? Y pues yo revisando ahí en Google, pues me encontré que había sido, que se las había pirateado de otros lados, ¿no? Pero con todo y eso, pues uno no se atreve, porque yo decía, bueno, ok, a ver, hago aquí un desmadre y le digo que no rifa y todo esto, y pues él me va a reprobar, o sea, a él le va a valer madres, y a la universidad en general creo que también, porque es mi voz contra la de un profesor. Entonces, dije, además, tengo un promedio chido, quiero irme de intercambio, además, no quiero bajar mi promedio porque me quiero ir de intercambio. Y dije, no vale la pena, ¿no? O sea, lo aguantaré, soportaré su clase y ya, a la fregada, ¿no? Le diré que sí a todo y que no me moleste, ¿no? Creo que ese es parte del temor que pueden infundir los profesores, ¿no? En cambio, si a lo mejor tienes un profesor como de esos profesores pachoncitos, ¿no? Como rellenitos, gorditos, que caen bien, ¿no? Súper buena onda, etcétera, ¿no? Esas características de esos profesores que caen bien. Tierno, ¿no? Y pero pues ese cuate nunca pide nada. Y si llegan tarde, pues nunca les dice nada, ¿no? Si no le entregan los trabajos, tampoco nunca dice nada, ¿no? Pues empieza a haber una pérdida de control e incluso empieza a haber problemas dentro del mismo grupo, ¿no? A lo mejor ese tipo de fenómenos es diferente ahora que estamos haciendo lo virtual, pero seguramente a ustedes les habrá tocado vivir experiencias con ese tipo de profesores que son como incapaces de controlar el grupo, ¿no? Y que se vuelve un desmadre y que entonces ya nadie aprende nada y que todo el mundo anda en su rollo y entonces como hasta como que te desesperas porque dices, profe, o sea, ponga orden, ¿no? Y, y se vuelve un caos. Y en ese sentido, pues creo que este amor, pues es como, sí te quiero mucho, te abrazo y todo, y te doy un besito si quieres, pero no hago tu tarea, qué hueva, ¿no? Qué hueva hacer tu tarea, ¿no? Entonces, igual creo que este es un buen ejemplo, ¿no? Al respecto de eso, ¿no? O sea, estás dependiendo de lo que los otros, quieran o dejen de querer de ti, ¿no? En cambio, tú utilizando ciertos instrumentos de la propia escuela, de la propia universidad, como la amenaza de reprobar, etcétera, pues generas el miedo en los demás y estás dependiendo de ti y no de que el otro te quiera o te quiera mucho o no te quiera mucho, ¿no? Bueno, el compañero Alberto Prado también, por favor. Profe, antes de eso, ¿lo puedo responder? Es que siento que hubo ciertas cuestiones en el planteamiento. ¿Podría hacerlo o me espero hasta ahorita? Te propongo que dejemos que ahorita participar a los demás para que no se queden con las ganas, ¿vale? Ok. Si no, no te preocupes. Ahorita si hay tiempo, después de que pasen los que faltan, te doy la palabra otra vez, ¿vale? El compañero Alberto Prado, por favor.
Quería continuar pues precisamente con lo mismo, de si era mejor ser amado. Al menos todo lo que hemos hablado hasta ahorita, pues lo centramos mucho en el momento en el cual ya nos dejaron de amar o en el cual ya nos empezaron a odiar. Pero también las razones, el por qué. Igual dijo Maquiavelo en el texto de que el mantener tu palabra es como de que debes dar tu palabra independientemente de que lo cumplas o no, tienes que tener la capacidad de convencimiento. Y me recuerda mucho a Malcolm cuando dice, nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Entonces, en un gobierno que desde el principio deja claro que pues es un tipo de situaciones, la ciudadanía se acostumbra. Entonces, y siento que es en parte por lo cual AMLO sigue teniendo mucha popularidad, porque las personas del entorno, entonces, aunque hagan las cosas mal ahorita, pues lo toleran. Entonces, igual es más complicado que llegue el momento en el que una ciudadanía que te repudia se rebele porque es maltrato, a que una ciudadanía que está acostumbrada a un buen trato, de repente soporte algo malo. Y de hecho, pues el mismo Maquiavelo también lo decía. Es más fácil dominar a una monarquía que a un pueblo que ya probó la libertad. Entonces, eso quería decir. Sí, muy bien. Muchas gracias. O sea, aquí un poco lo que creo que tú tratas de introducir es esta idea de que en realidad el amor y el temor es relativo al propio pueblo en donde se aplique, ¿no? Este, incluso entre las personas y entre las relaciones de personas, también es relativo, ¿no? Yo, por ejemplo, va a sonar muy mal, pero yo, por ejemplo, yo decía, no, pues es que pues yo no le regalo nada a mis hermanos de cumpleaños, porque si no se van a acostumbrar y van a querer siempre, siempre, siempre que yo les esté regalando cosas en sus cumpleaños, ¿no? Pues mejor no los acostumbro y, y así, y ahí nos la vamos, ¿no? Y bueno, así no me odiaban en el momento en el que yo dejara de darles regalos de cumpleaños, ¿no? Creo que va un poco por ahí esa idea, ¿no? Pero a una persona a la que siempre le has regalado cosas, que está acostumbrada a tu atención, que está acostumbrada a que le des ciertas cosas y de repente se las dejas de dar, pues es como que, ¿qué pedo, no? O sea, es como cuando de repente tu pareja, ¿no? Te dice, es que ya no eres como antes, ¿no? Antes eras bien así, asado, y ahora ya no me mandas caritas felices. Antes siempre me mandabas caritas felices, me decías buenos días, ¿no? Y ahora ya no me dices buenos días, ni hola bombón, o esas cosas que se digan, ¿no? Y eso lo saca de onda, ¿no? Pues creo que también tiene que ver con eso, o sea, con, digamos, con una especie de que depende de cada circunstancia, y eso es importante también para Maquiavelo, ¿no? Hay que adaptarse a cada circunstancia y a partir de ese análisis de la propia circunstancia, saber qué decisión es la que uno va a tomar, ¿no? Con respecto a lo que va a hacer. A veces conviene más generar el amor del pueblo, porque Maquiavelo no dice, no, que no te amen, que solo te teman. Lo que Maquiavelo dice es, ok, está bien que te amen. Si puedes hacer que te amen, hazlo. Pero que no sea lo único de lo que dependes. Porque si no, puede pasar que te dejen de amar y entonces si nada más dependías de ese amor y no les infundiste también temor, pues se te pueden subir a las barbas, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que en realidad el debate no es tanto de si ser amado o no ser amado, o ser temido o no ser temido, o qué es mejor, sino el debate es en qué circunstancias es mejor ser amado, en qué circunstancias es mejor ser temido, y que hay que saber combinar las dos cosas, ¿no? No nada más ser amado, sino también esta otra patita que es el ser temido, que es esta idea que yo les decía precisamente del Minotauro, ¿no? Una parte humana y otra parte bestial, ¿no? Y que las dos tienen que estar unidas para poder funcionar bien, ¿no? De una manera eficiente. Bueno, la compañera Valeria Herrera también, por favor.
igual sobre este mismo tema. Yo sí estoy por el lado de que es como más efectivo el hecho de que te teman, pero como usted dice, no, o sea, no pienso que no sea importante el ser amado. Creo que tienen que ser como dos cosas que se vayan juntando. Y creo que también como esta parte que decía Valeria Encarnación, tiene que ver mucho con la manera en la que concebimos el amor, ¿no? ¿Cuál es nuestra definición de amor? Porque para mí, en el momento en el que hay una fuerte, eso no es amor, no estás ahí porque ames a la otra persona o porque ames a tu gobierno, estás ahí en cierta parte igual por miedo. Yo creo que esa, entre comillas, cara del amor, que es la dependencia, es más miedo que amor porque tienes miedo de lo que puede pasar si no estás con esta persona o con este gobernante, o tienes miedo de que lo que venga pueda ser peor o cosas por el estilo, pero al mismo tiempo también estoy muy de acuerdo con otra cosa que comentaron, creo que estoy muy segura, de que las consecuencias después de que dejas de amar o de temer a alguien lo dejas de temer, porque cuando dejas de amar hay como dos opciones. Una es que sea, digamos así, por lo sano y que sea como de, pues, dejé de nada más porque, pues no sé, dejé de sentir eso que antes sentía o pues había cosas que no me gustaban y por eso ya no siento amor, pero pues lo puedo bien, ¿no? Y el otro lado es como que te haya hecho algo muy malo, ¿no? Y entonces ya ahí sí entra la parte del odio y puede ser peligroso. Pero por otro lado, cuando tú dejas de temer a alguien, ahí solo hay una opción. Eh, ese sentimiento se va a convertir en odio, en búsqueda de venganza o de justicia, porque ahí sí tienes porque esta persona infundía en ti ese miedo a través de violencia, de amenazas, ¿no? Pero creo que sí es como más útil el infundir miedo y también creo que ese miedo del que habla Maquiavelo, algo parecido cuando hablan del temor a Dios. Siento que es algo parecido porque es como un temor que va ligado al respeto o algo por el estilo. Sí, exactamente, ¿no? Creo que ese es un muy buen ejemplo, lo de Dios, ¿no? O sea, en la Biblia muchas veces se dice, ¿no? Que hay que tener temor de Dios y todo este rollo, ¿no? Y que no necesariamente implica entonces odiar a Dios. Creo que eso es muy claro, al menos en términos bíblicos, ¿no? Sino más bien temerle en el sentido de que le respetas y por eso no te portas mal y por eso no pecas y por eso porque le temes y además lo amas, ¿no? También va por ese lado la cuestión del amor. Am, y sí, o sea, precisamente creo que el meollo del asunto no es que es mejor, que nada más tienes que elegir una cosa entre ser amado o ser temido, ¿no? Porque las dos cosas tienen que ir juntas, al menos para Maquiavelo, ¿no? O sea, son dos patitas que deben ir unidas para poder ejercer el poder y para poder mantener el poder, además, ¿no? Eh, ¿En qué grado? O sea, ¿en qué grado te deben de amar? ¿En qué grado te deben de temer? Eso depende de las circunstancias. A veces te conviene mucho más que seas amado y a veces te conviene mucho más que seas temido. Y esto, digamos, va unido, van unidas estas dos cuestiones, ¿no? O sea, volvemos como al punto principal, creo yo, de Maquiavelo, que es esta idea de que uno sea el propio artífice de su destino y que no depende de la fortuna, ¿no? Y creo que el hecho de que uno dependa y de que uno tenga instrumentos para generar temor, ya es una ventaja a que uno dependa de de que a uno lo amen o no lo amen, porque el amor es como, pero hay que ser amado también, si es posible, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades también hay que ser amados. Bueno, comentemos un poco, o sea, creo que ya dijimos lo que había que decir sobre el capítulo 5, que es esta idea, ¿no?
de que, de que en estas ciudades que son adquiridas o estos estados nuevos, lo mejor es en realidad destruirlas, ¿no? Otra vez con esta idea de que no hay que depender de la fortuna, sino de la virtud. Y luego en el capítulo 6, que a mí me parece un capítulo de los más interesantes de estos que leímos ahora, que es donde un poco menciona este asunto de que hay que seguir los caminos ya recorridos por otros personajes históricos, ¿no? Porque ellos ya caminaron esta senda de la virtud, ¿no? Esta senda de la perfección, y entonces hay que imitarlos, ¿no? Y ahí habla un poco de Moisés, de Ciro, de Rómulo, de Teseo y de otros, ¿no? Y dice una cosa importante, ¿no? La mayor o menor dificultad de conservar un principado del todo nuevo reside en que, o más bien en el caso de que haya un príncipe nuevo, depende de las cualidades personales de este príncipe. Siempre se sostendrá mejor el que menos confía en la fortuna. Y esa es la idea central de todo el libro. El que menos confíe, el príncipe que menos confía en la fortuna, es el que va a permanecer. Y es el que va a lograr poder, digamos, defender el poder que tiene, ¿no? Y ahí aquí es cuando empieza a hablar de Moisés, ¿no? Y todos estos tipos, ¿no? Que no por fortuna, sino por sus propias virtudes llegaron a donde llegaron, aunque aún así dependieron de la fortuna en el sentido de que tuvieron que encontrar la ocasión, digamos, la ocasión necesaria para poder aplicar todas sus virtudes, ¿no? Eso, por ejemplo, eso fue muy discutido cuando fue lo de las primeras primaveras árabes en 2011 o del movimiento de los indignados en 2011, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que decían, es que estos movimientos están aprovechando el momento justo para salir a marchar y para exigir ciertas reivindicaciones, porque estamos en medio de una crisis económica y todo el rollo, ¿no? De cambios políticos. Y a esos movimientos, a esta ola de esos movimientos, incluso se subieron movimientos políticos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de los indignados en España luego se transformó en este partido Podemos en España, ¿no? Supieron aprovechar el momento, ¿no? Y esto en política es muy importante. O sea, para los que les interesan estas cuestiones de la política, saber aprovechar el momento es muy importante. Porque puedes tener todas las virtudes, puedes tener todas las capacidades, pero si no estás en el momento indicado, de nada sirve, ¿no? O sea, por ejemplo, estos tipos de Podemos que son los que fundaron Podemos, son profesores de universidad, eso tienen doctorados en ciencia política y rollos así, ¿no? Pero ellos se dedicaban a la academia, nada más. Y tenían, digamos, en este sentido, un montón de virtudes porque sabían de política, sabían cómo funciona la política, etcétera, 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 ¿no? Pero no militaban en ningún partido político, ni nunca lo habían hecho. Fue hasta este momento de esta crisis que surgen los indignados y que después queda toda esta ola y todas estas reivindicaciones, que ellos salen y que fundan un partido y que entonces ya pueden aplicar todas esas virtudes que a lo mejor se iban a quedar para siempre en la academia, ¿no? O sea, incluso ellos mismos dicen, si no hubiera sido por este movimiento de los indignados, pues nosotros nos hubiéramos quedado dando clases toda la vida, porque por nuestro carácter nosotros nunca hubiéramos militado en un partido político, ¿no? Y entonces, eso es como un ejemplo de cómo en política las oportunidades que se dan, que en este caso sí son de la fortuna, hay que saber aprovecharlas. A veces la fortuna no solamente te ve mal, a veces la fortuna también te sonríe, ¿no? Y en esos momentos en los que la fortuna te sonríe, tienes que saber aprovecharlos. Y bueno, aquí también menciona este asunto, ¿no? De que no hay nada más dudoso, de que alguien intente introducir nuevas leyes, todas estas cuestiones. Lo mejor es que no trate de cambiarla, y aquellos que tratan de cambiarla, pues es porque tienen una gran virtud, ¿no? Bueno, eso en cuanto al capítulo 6. Luego en el capítulo 7 habla de los principados nuevos que se adquieren con fuerzas ajenas o por fortuna.
decir, aquí ya habla de estos principados que no es que esta gente que llegó a príncipe los haya adquirido por su propia virtud, sino que alguien más se los dio, ¿no? Y que en ese sentido depende de esa otra persona, ¿no? Aquí otra vez entra el asunto del depender de alguien más. Y depender de alguien más entra el concepto de la fortuna, ¿no? Entonces, si tú dependes de alguien más, por ejemplo, esto a los administradores públicos o a los que se dediquen a la política en algún punto les va a pasar, ¿no? Que, por ejemplo, los jalen a trabajar en alguna dependencia federal o municipal o estatal, ¿no? Que vente a trabajar conmigo en la Auditoría Superior de la Federación, o un rollo así. Pues te vas, ¿no? Y perteneces a un grupito, al grupito al que pertenece tu amigo que te jaló, ¿no? Todos están juntos ahí, el rollo. Pero de repente llega un nuevo presidente, llega una nueva administración y ¡fum! Sácatelas. Toda esa vieja administración limpieza, llega una nueva administración y tú te vas junto con todos ellos porque dependías de quien te había jalado para ir a trabajar ahí, ¿no? Y así pasa en política y así pasa, desgraciadamente, en la administración pública, que es un lugar donde no debería pasar, donde se supone que debería ser por méritos y todo este rollo, pero pasa. Entonces, esta sería esta cuestión, ¿no? De que estos príncipes que no están dependiendo de su propio talento, o más bien de que no dependieron de su talento para llegar ahí, ahora sí van a depender ya siendo príncipes de su virtud para poder mantenerse, ¿no? Lo que va a decir es los que solo por los favores de la fortuna llegan de particulares a príncipes, con poco esfuerzo lo consiguen, pero mucho les cuesta sostenerse, ¿no? Y dice que todos ellos se sostienen nada más por la voluntad o por la fortuna de quien los elevó, ¿no? Un poco lo que ya mencionábamos, ¿no? Y dice, hay pone dos ejemplos históricos, ¿no? De estos príncipes que llegan por fortuna. Y pone el ejemplo de Francisco Sforza y de César Borgia, ¿no? Francisco Sforza fue un tipo que vino de la nada y que logró ser señor de una región italiana, ¿no? Pero no por él, sino que fue escalando a partir de que otros lo iban jalando, ¿no? Y César Borgia, pues ya dijimos un poco a César Borgia, ¿no? Era hijo del Papa Alejandro VI. Entonces tenía todos los ejércitos del Papa respaldándolo, ¿no? Sin embargo, dice de César Borgia, se echa todo un rollo a Sergio de César Borgia, ¿no? Porque dice, aunque hayan llegado a príncipes por la fortuna y por la voluntad de alguien más, sí pueden, ya siendo príncipes, poner los cimientos de su propio poder y de su propia virtud para dejar de depender de aquel otro poder que lo eleva a ese lugar, ¿no? Y dice del príncipe nuevo, ¿no? El príncipe nuevo que quiera preservarse de sus enemigos, ha de ganarse amigos y vencer por la fuerza, por la astucia. Ha de hacerse amar y temer de los pueblos, las dos cosas, ¿no? Y respetar y obedecer por los soldados. Deshacerse de los que puedan o deban perjudicarle. Renovar con otra forma la antigua organización, ser agradable y severo, magnánimo y liberal. Disolver una milicia infiel y crear otra diferente. Conservar de tal modo la amistad de reyes y príncipes que les agrade haceros bien o que teman cazaros mal. Ese príncipe, digo, no puede hallar más ejemplos recientes que los actos de César Borgia. Entonces él ve precisamente en todas estas virtudes que acaba de enumerar, representado a César Borgia, ¿no? Y aunque admite que César Borgia cayó, pero dice no cayó porque no tuviera virtud, sino cayó por la fortuna, cayó por mala suerte, porque se le murió su papá, pero no porque no tuviera virtud, ¿no? Luego habla en el capítulo 8 de estos príncipes que llegan a través de los crímenes, que tienen que ver con las crueldades, que creo que ya hablamos bastante, ¿no? Y luego en el capítulo 10 de cómo deben de medir las fuerzas los gobiernos, ¿no? O cómo se deben de medir las fuerzas entre los gobiernos. Y dice aquí, conviene
examinar, en primer lugar, si un príncipe es bastante poderoso para defenderse con sus propias armas en caso de ser necesario, sin tener que recurrir a sus aliados. Ojo, aquí también otra vez entra la cuestión de la fortuna. Que un príncipe dependa de sus propias fuerzas para defenderse de cuestiones externas y no dependa de sus aliados que vengan a ayudarlo, a menos que sea una cuestión que ya no pueda evitar, ¿no? Otra vez el asunto, no dependas de los demás, sino depende de ti mismo. Sería como la frase central, si ustedes quieren, incluso hasta suena como de superación personal, ¿no? Pero sería como la frase central de Maquiavelo, ¿no? No dependas de los demás, sino depende de ti mismo. Y obviamente, pues en este sentido, diría que un príncipe pues tiene que tener en cuenta, primero, si tiene la fuerza, si tiene los hombres, además si tiene el dinero para sostener un ejército, ¿no? Y aquí también entra la cuestión del cariño del pueblo, ¿no? O sea, si tiene que defender una ciudad, su ciudad, y además el pueblo lo odia, pues ya valió, ¿no? O sea, seguramente va a valer porque el pueblo lo va a entregar, ¿no? Porque hay un ejemplo bíblico, de hecho, de esto. Hay una parte donde están sitiando una ciudad y entonces los que están sitiando la ciudad le dicen a la gente que vive en la ciudad, ¿no? Le dicen, nada más denos la cabeza de su príncipe y los dejamos en paz, ¿no? Y lo que hizo la población de esa ciudad fue cortarle la cabeza a su príncipe y la aventaron por los muros y entonces ya se acabó el sitio, ¿no? Entonces, si la gente te odia y no tiene su cariño, pues puede que pase eso, ¿no? Al menos en estas circunstancias. Entonces, bueno, tiene que tener, digamos, adictos a él, ¿no? En este caso, al menos, que pone Maquiavelo, ¿no? Sí dice que va a salir vencedor, ¿no? Aquel que tenga no solo la fuerza, sino la capacidad de mantener el cariño de la gente, además de hacerle temer a la gente el castigo del que los va a atacar, ¿no? Es como, es mejor que nos defendamos entre nosotros, porque si no, aquel que viene a atacarnos va a violar a tus mujeres y te va a saquear y va a hacer esto y aquello, ¿no? Entonces, los hace temer, o sea, también entra en juego el temor, ¿no? Aquí, aunque no sea el temor al propio príncipe de esta ciudad, sino el temor al príncipe del que viene a sitiar, ¿no? Entonces, el temor no deja de tener una parte importante en esta cuestión, ¿no? Entonces, lo que va a decir, el príncipe logrará sin esfuerzo sostener el valor de los sitiados, siempre que la plaza no carezca de víveres ni de medios de defensa, ¿no? O sea, no es nada más de que la gente me ama y ya con eso es suficiente, ¿no? Sino de que además tengas víveres para que la gente esté contenta contigo, para que les des de comer, para que no padezcan hambre, etcétera, ¿no? Porque si no, en el momento en que empiecen a tener hambre, pues seguramente se te van a voltear. Y con todo el amor que tengan por ti, alguien que tiene hambre, pues seguramente te va a traicionar, ¿no? Entonces, por eso les digo, no es tanto el debate de si hay que elegir mejor el amor o si hay que elegir mejor el temor, sino que hay que saber combinar estas dos cuestiones, ¿no? En todo momento, en diferente grado. Bueno, volvieron a levantar la mano de nuevo algunos compañeros. El compañero Alberto Prado, ¿quiere decir algo? No, olvidé bajar la mano. Disculpe. Ok. La compañera Michelle Rodríguez. Sí, bueno, yo quería relacionar este capítulo con lo que nos pasó, ¿no? De Tenochtitlan. O sea, nosotros los teníamos, bueno, nosotros no, los tenían sometidos y les temían, pero cuando llegó otro y pues vieron que los aztecas no podían, por el que dijeron de los aztecas, pues sí, estos vatos son malos y nos matan y así, ¿cómo van a ser los que llegan? Por eso muchos se rindieron, ¿no? También, o sea, tener el cariño del pueblo y eso, pero como los españoles los sitiaron, o sea, ya no tenían ninguna fuente y por eso también nosotros aguantamos. De todas maneras, tuvieron el cariño al pueblo,
pero sin materia prima que es el alimento, pues no. El cariño y eso, pues se acabó todo, porque los aztecas, no, los españoles, perdón, tomaron la estrategia de pues su enemigo y por eso fue más grande el enemigo, porque ya tenía otros enemigos que le temían, pero si sabían ellos ya no iban a ser esclavizados por los mexicas y ya. Sí, que incluso se ve reflejado esto en la alianza con los tlaxcaltecas, ¿no? O sea, cuando los tlaxcaltecas se unen a los españoles para atacar a los aztecas, pues era porque los tlaxcaltecas estaban hasta la madre de los aztecas, ¿no? De que les cobraran impuestos. Dice la compañera Yatzil que Tlaxcala no existe. Bueno, en aquella época parece que sí existía y, y les ayudaron a los españoles, ¿no? Sobre todo con esta idea de que, acuérdense, los aztecas hacían estas famosas guerras floridas, que era como ir a atacar a los tlaxcaltecas nada más ni siquiera para someterlos, sino nada más para capturar gente para los sacrificios, ¿no? Entonces, pues sí era así como medio gacho y pues ya los tlaxcaltecas estaban hasta la madre. Y bueno, fue una cosa que propició la propia caída de Tenochtitlan, ¿no? O sea, el odio y de los pueblos de alrededor, que en algún momento Tlacaelel vio. Para quien no conoce, Tlacaelel fue el artífice del Imperio Azteca. Aunque nunca fue Tlatoani, Tlacaelel es la figura central que construye el Imperio Azteca, pero lo construye sobre la idea de generar miedo en la población de alrededor. Creo que nos sirve mucho el ejemplo. Miedo entre las tribus que había alrededor a través de los sacrificios humanos. Y el problema es que los sacrificios son tan constantes y ese miedo es constante, que lo que termina generando es odio en vez de temor, ¿no? Y bueno, ya vemos todas las otras consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un muy buen ejemplo. La compañera Valeria Herrera, perdón, ¿quiere volver a decir algo? No, era de hace rato, se me olvidó bajar la Ah. mano, perdón. No te preocupes. ¿Y el compañero Sebastián? También era... Ok. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario, alguna otra participación. Sí, algo, profe. Ajá. O Andrea primero. Andrea también quería. Si no, Sí. Andrea primero y después yo. Vale, dale. Ajá. Que pues para recalcar lo que ya dije, de que en realidad no estaba pues oponiendo que a fuerzas tenía que hacer con miedo o así. En una parte menciona cuando ejemplifica, creo que en el capítulo o algo así, dice que al final este príncipe no obtuvo gloria, pero obtuvo mantener el poder, ¿no? Entonces, como reconocer, más que obtener el reconocimiento de la ciudadanía o los honores y así, era eso, ¿no? O sea, su objetivo es como mantener la ciudad, mantener el poder. Sí, claro, ¿no? O sea, en realidad al príncipe le vale madre si la gente lo ama o no lo ama, o si lo temen o no lo temen. O sea, el chiste es que él se mantenga en el poder utilizando los instrumentos que sean, pero que se mantenga en el poder. Y esa es la idea central del príncipe, ¿no? O sea, dar esta especie como de técnicas de mantenimiento del poder. Bueno, ahora sí, compañera, Valeria Encarnación. Sí, solamente para volver a rescatar lo que quería decir hace rato el maestro, porque creo que no lo puso bien, porque, por ejemplo, creo yo que un maestro que se quiere y que se estima y que hasta ganas te dan de hacer que se quiere, hasta ganas te dan de hacer su tarea porque precisamente te agrada por algo. Depende de cada cual sea el criterio de las personas para esto. Por ejemplo, si pues
algunos maestros barcos, por así decirlo, pues ya es cosa de ellos, pero pues a lo que yo me refería más era que, por ejemplo, un maestro al que yo podría querer es precisamente ese que explica, hace que por lo que yo entienda algo, porque pues yo estoy ahí con ganas de aprender, vaya. Por lo que para mí ambos ejemplos era de un maestro que no querías, porque pues lo mismo que a mí me pasó precisamente en la prepa, que una maestra precisamente me quiso meter miedo diciéndome que ella no me iba a dejar pasar y pues lo que va a terminar es que yo la voy a demandar con la universidad en la que estaba antes porque pues yo no le tengo miedo, yo en ningún momento le sentí miedo y pues ahí poder meterse precisamente eso de, de eso de que de que yo no le tuve miedo y quise infundirme miedo para imponer autoridad cuando pues no es así. Sí, ha pasado el caso de que un maestro que yo quiero mucho porque me enseña bien, me reprueba, tendría pruebas para justificar, o sea, porque sabe argumentar, sabe enseñar, y entonces tendría ciertos características, ciertos argumentos, perdón, para especificar porque yo, ¿verdad? Eso sí me dejaría sin palabras y simplemente aceptaría que reprobé por mi culpa, porque ahí sí tendría argumentos. Y eso es lo que haría para mí que un maestro fuera. Siento yo que depende del contexto o sea, de lo que él aprecie como un maestro que puede llegar a querer y un maestro que puede llegar a odiar, porque precisamente esa maestra se daba según por muy estricta, pero pues no era estricta en el sentido de que te exigiera mucho trabajo. Ella no era estricta, ella era una persona bastante prepotente porque pues hicieron que yo le tuviese coraje porque precisamente no la supo argumentar y las hizo desde el despotismo, se le podría decir. O sea, sí, es eso ejemplo claro de lo que podría pasar con respecto al presidente, al príncipe, pero sí, entonces ya por último hacer el señalamiento de que también depende, por ejemplo, pues si yo proponía que en caso de que solamente quisieras ganar poder sin importar cómo quedaras, pues sí lo podrías hacer más desde el amor, o sea, de generar que se disfrazara de amor porque en realidad estás haciendo algo malo, hacer que alguien dependa de ti es malo, pero si quieres el poder así, saldría más beneficioso que lo hicieras algo bueno, como el amor, vaya. Entonces, sí, pero si quisieras hacer algo bueno, o sea, si quisieras ganar poder de una manera que podríamos decir es honrado a mí ganar el respeto porque tendrías la conciencia limpia y no podrían venir a decirte que hiciste algo malo porque no tendrían ninguna prueba. Entonces, pues sí, era lo que yo. Sí. El problema, creo yo, es que y el mismo Maquiavelo lo dice, ¿no? Habla de por ahí de Savonarola, que fue una especie como de cura que estuvo en Florencia y que tuvo mucha popularidad, pero que era un tipo desarmado, ¿no? Un profeta desarmado. Y cuando el Papa lo excomulga, pierde el amor de la gente y se acabó y terminó quemado en la plaza central de Florencia, ¿no? Y es que uno tiene que combinar también la otra cosa, ¿no? O sea, el amor por sí solo no te va a darle seguridad en el poder, ¿no? O sea, hace falta también la parte violenta. Y entonces si tú de repente, no sé, vas con alguien y le dices, oye, con amor, ¿no? Mira, haz esto y haz aquello, ¿no? Te lo pido, por favor, ¿no? Yo sé que tú me amas y que lo vas a hacer, ¿no? Y a lo mejor te va a decir, ¿y por qué detrás de ti hay un chingo de soldados, no? Ah, no, nada más, o sea, pues es por si las dudas, ¿no? Pero no, tú no te preocupes, ¿no? No va a pasar nada, tú hazlo libremente, ¿no? O sea, y volvemos al punto, ¿no? O sea, creo que depender solamente, no digo que no haya que utilizar también la cuestión del amor, pero depender solamente del amor te deja desnudo.
y al menos políticamente te deja incapaz. Entonces tienes que saber combinar esta cuestión humana y también la cuestión bestial, ¿no? En los casos que son necesarios, porque no siempre la gente te va a escuchar, ¿no? Es como igual con el ejemplo del profesor, ¿no? Es que depende mucho. Si hay personas a las que les interesa estudiar, que les interesa leer y que les interesa aprender, qué chido, ¿no? Y si la mayoría del grupo son así, pues yo creo que el profesor va a estar muy feliz. Pero por lo general en el grupo no solamente hay este tipo de personas, también hay personas a las que les va a valer madres, que no quieren leer, que les cae mal el profesor, con todo y eso. Y entonces uno como profesor tiene que tomar las medidas para todos. Las medidas para poder controlar el grupo, todo el grupo. Y no nada más a unos, no nada más a los que quieren estudiar y los que son súper buena onda y que están dispuestos a hacer las cosas, sino a todos. Entonces, creo que por ahí también uno sigue dependiendo de la cuestión de la coacción y de la amenaza, ¿no? Para poder tener el control incluso en un grupo de estudiantes, ¿no? Bueno, hasta aquí le dejamos entonces. Descansen, feliz jueves, feliz fin de semana. Nos vemos hasta el otro jueves. Feliz puente, pásenla chido y bye bye. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego.